Hola a todos y todas, estamos en nuestro primer episodio de Hablemos de la nueva Constitución, un espacio donde hablamos sobre la propuesta constitucional para poder contribuir al voto informado este 4 de septiembre. Y en este primer capítulo tenemos a una gran invitada, Alejandra Arratia, quien es doctora de educación en la Universidad de Melbourne, Australia, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica con más de 25 años de experiencia en el área educacional y directora ejecutiva de Educación 2020, fundación que busca promover una educación equitativa y de calidad en Chile y Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Hola Javier y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de colaborar a que se entienda la propuesta en materia educacional y que las personas puedan votar informadas, ¿no? Exacto. Y el tema de hoy es un tema que le interesa a la ciudadanía, es un tema relevante también en la propuesta de nueva constitución y es la educación. Yo soy profesor, tú te has dedicado también a la educación y entendemos lo importante que es la educación, no solamente cómo está redactada y cómo se propone en la nueva constitución, sino que también porque es un elemento habilitante de otros derechos y es importante poder tener esta garantía reforzada en materia educacional. A simple, en términos generales, Alejandra, ¿en qué consiste la propuesta de educación en la nueva constitución? A ver, mira, claramente nosotros compartimos lo que tú dices y creo que, bueno, todas las personas que nos están viendo y van a poder como compartir que en el fondo la educación tiene un carácter relevantísimo para lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, ¿no? Eh, y en ese sentido era muy importante que la propuesta que quedara de educación en la nueva constitución fuera robusta, contundente. En ese sentido, nosotros estamos desde Educación 2020 bien contentos, contentas, porque creemos que la propuesta avanza bien significativamente en cómo resguardar el derecho a la educación en Chile. Resuelve varios de los nudos que tiene, bueno, la constitución que tenemos actualmente vigente, la constitución del 80, respecto a cómo se entiende la educación. Y si tú me pides resumirlo en un gran como elemento, yo creo que lo principal es que se robustece la educación como un derecho y como un derecho que tiene un sentido tanto para la formación, para el desarrollo integral de la persona, pero también para la conformación de la sociedad. Creo que en eso la propuesta es muy contundente en términos de que recoge el carácter que tiene la educación para el impacto que tiene la educación, la importancia de la educación para construir la sociedad que queremos ser, ¿no? De hecho, parte, es bien bonito porque parte diciendo que el primer fin, mira, lo voy a leer solo, los fines, sus fines los de la educación, digamos, son la construcción del bien común. El bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. Mira qué potente, ¿no? Cómo lo plantea no solo desde la perspectiva de la persona, que por cierto está, de hecho sigue, ¿no? La conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas. Entonces creo que es bien importante este es uno de los nudos principales que nosotros habíamos identificado. Vamos a ir profundizando más en la propuesta en global, ¿no? Pero yo te diría que si hay un elemento central es que se robustece el derecho a la educación desde la perspectiva de el impacto que tiene la educación para la persona, para cada uno de nosotros en nuestro desarrollo individual, pero también en la construcción del país que queremos ser, ¿no? Exacto. Y tal como lo decías tú, es uno de los derechos que está más robustamente desarrollado en la propuesta de nueva constitución, desde el artículo 35 al 43, pero hay Al otros 40. que también tienen relación con educación, como por ejemplo el de libertad de expresión y conciencia, que habla justamente de las formas educativas, ¿no es cierto?, de las comunidades Exacto. religiosas. Es un derecho que es articulador de gran parte de las normas que están en la propuesta de nueva constitución. Pero ya que tú lo habías mencionado, Alejandra, ¿qué significan los principios y los fines de la educación? Sí, mira, los principios y los fines de la educación, bueno, están en el artículo 35. El artículo 35 es el que define, bueno, que la educación es un derecho y el rol que tiene el Estado. De hecho, toda persona tiene derecho a la educación. Que habían así muy explícito, la educación es un deber primordial e ineludible del Estado, que es otro elemento bien importante porque eso, bueno, aborda un cambio bien relevante de la propuesta constitucional en su globalidad, ¿no? Que es que el Estado tiene un rol garante y respecto a educación también se rescata este rol garante, ¿no? Entonces la educación es un deber primordial.
ineludible del Estado. Luego explica lo que es la educación y reconoce estos principios que tú decías, que son principios, ojo, nosotros tratamos harto desde Educación 2020 de ayudar a entender esto desde la perspectiva de dónde estamos ahora y cuál sería como el cambio que hay en relación a lo que tenemos. Y efectivamente en la constitución que nos rige actualmente es muy débil respecto a estos principios, de hecho no hay estos principios más globales que tiene que tener la educación, pero, ojo, estos sí son principios, son fines de la educación que están recogidos en otros espacios legislativos, por ejemplo, la Ley General de Educación, ¿no? Que recoge estos principios, esa ley tiene carácter más constitucional también, además. Y bueno, los principios que considera son efectivamente principios que yo creo que de alguna manera concuerdan aquello que como país queremos que la educación ayude a formar, un poco lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La educación tiene un carácter que tiene que ver con la formación de la sociedad. Entonces reconoce la cooperación, la no discriminación, la inclusión, la justicia, la participación, la solidaridad, la importancia, el principio de la interculturalidad, del enfoque de género y el pluralismo. Entonces, en el fondo reconoce que a través de la educación queremos formar una sociedad que tenga estas características. Y yo creo que estos son principios que, bueno, a todos nos convocan. De hecho, en algunos debates en que yo he estado y que me ha tocado conversar y qué sé yo me pregunto, bueno, ¿cuál de estos principios no nos convoca, no? ¿No estamos de acuerdo que queremos una educación que ayude a formar una sociedad, por ejemplo, más cooperadora, que no discrimine, eh, que sea solidaria? Entonces, estos son principios que nosotros desde Educación 2020 nos parece que de alguna manera, lo voy a poner como en estos términos, de alguna manera ponen como el mínimo que como país queremos que la educación ayude a construir. Y en ese sentido nos parece que son muy potentes. De hecho, bueno, también se ha preguntado a veces el tema de que sea una constitución que en el fondo tenga enfoque de género y que la educación sea de carácter no sexista. Y yo ahí pregunto, ¿no estamos de acuerdo todos en que queremos que la educación efectivamente eh, no reproduzca sesgos de género? Nunca más, por ejemplo, queremos que la educación sea como indiferente, quizás muchas veces, a casos de violencia sexual. Queremos que la educación efectivamente ayude a formar para que ese tipo de cosas no ocurran nunca más, nunca más. Y es súper importante lo que tú señalas, Alejandra. El otro día estuvimos en una charla, en un coloquio de discusión cívica en San Pedro, y mientras esperaba entrar al coloquio, leía, obviamente todos los colegios tienen en la entrada, ¿no es cierto?, la visión y la misión. Y cuando yo Claro, leía los principios que estaban en la misión y la visión, bueno, estaba la equidad, la inclusión, la solidaridad, la justicia social, y era un colegio confesional católico, y son principios que han orientado desde hace mucho tiempo los proyectos educativos, porque es el sesgo, perdón, no el sesgo, sino que es el el sello, foco, perdón, claro, que se el sello. quiere implantar en la formación de los estudiantes, porque lo que uno busca en general es que la educación que uno está entregando, ya sea uno como profesor, como director, ¿no es cierto?, o como presidente de una corporación educacional, permita formar mejores ciudadanos, mejores personas, disminuir, ¿no es cierto?, las brechas sociales, apuntar a eliminar la discriminación, y eso se parte desde esos principios orientadores de los proyectos educativos. Y en este sentido, Alejandra, Totalmente. eh, pregunta sobre los proyectos educativos. ¿Los padres podrán seguir eligiendo el proyecto educativo en el cual quieren educar a sus hijos e hijas con la propuesta de nueva constitución? Sí, totalmente. Esto es muy importante, Javier, recalcar que los padres sí podrán seguir eligiendo. Es más, a juicio nuestro desde Educación 2020, este es una libertad que van a seguir teniendo los padres, madres, apoderados, apoderadas, ¿no? Que se enriquece. ¿Y se enriquece por qué? Por varias razones a juicio nuestro. En primer lugar, porque, bueno, o sea, el artículo que consagra la libertad de enseñanza, que es el artículo 41, eh, parte con un inciso, o sea, con una declaración muy breve, pero donde cabe, en el fondo permite tener un paraguas que resguarda toda la libertad de enseñanza. Efectivamente dice, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Incluso, mira, si tú me apuras, uno podría haberse quedado con un artículo que tuviera solo ese inciso y en solo ese inciso se ancla y se puede como justificar todo lo demás, porque ese es un artículo, ese es un inciso bien amplio, genérico, ¿no? Y luego dice que esto contempla
comprende la libertad de padres, madres, apoderados, apoderadas y personas que tienen hijos o niños y niñas en realidad a su cargo para elegir el tipo de educación. Y nosotros creemos que el que diga el tipo de educación es incluso más amplio que poder elegir solamente el proyecto educativo. ¿Me explico? No, no tiene que ver solo con elegir el colegio. Efectivamente, obviamente, el colegio es parte del tipo de educación, pero también considera, por ejemplo, no sé, el considerar el otro tipo de talleres en que pueda participar, otro tipo de actividades formativas, más allá de solamente el establecimiento educacional. Entonces nosotros creemos que sí, o sea, está totalmente resguardado por cómo está redactado y creemos que se fortalece en relación a lo que está en la Constitución actual. Y Importante, perdón. no, una cosa muy pequeña, que se incorpora el tema de que esto tiene que estar al alero del interés superior del niño, de la niña, del adolescente, digamos, y del interés superior de los niños y niñas. Eso es muy importante y ojo que en todo caso esto tampoco es algo que sea nuevo en la legislación en Chile. Chile firmó la Convención de los Derechos de la Niñez el año 1990 y al firmar eso se incorporó este tema del interés superior de los niños y de las niñas y del bien y de la autonomía progresiva. Ahora lo que se hace es que a esto se le da un carácter constitucional y se incorpora en el artículo 41, pero no es algo que antes no existiera, de hecho es algo que está desde 1990, como te decía. Es que son dos elementos súper importantes lo que tú señalas, Muy Alejandra, y que es importante. bueno repetir, digamos, hasta el cansancio. Aquí hay elementos que no, que están ya en los tratados internacionales que hemos firmado, que están en nuestro propio sistema educacional vigente hoy, como son los fines y propósitos o elementos de los fines y propósitos que se elevan a un rango constitucional. Y en segundo lugar, Exactamente. importante, cuando se habla también en ese artículo del Sistema Nacional de Educación, la ingeniería fina, el detalle del sistema lo va a regular el actual Congreso, del cual nosotros en nuestro distrito tenemos 5 representantes en la Cámara de Diputadas y Diputados y 3 en el Senado. Y por lo tanto, la voz, ¿no es cierto?, de la ciudadanía en sus diferentes, digamos, visiones se va a plasmar en esa discusión democrática que se va a dar en ese espacio. Y voy a ser un Exactamente. poquito reiterativo con la pregunta a Alejandra, pero para que no quede duda, ¿no es cierto? ¿Se acaban los colegios particulares subvencionados o privados con la nueva constitución? No, no, en absoluto. Nosotros creemos que no hay fundamento en la nueva constitución. Es más, y ahí te voy a decir, nosotros tenemos 4 razones por las cuales creemos que eso no puede pasar. La primera es la que ya te dije, el artículo 41, que en el primer inciso consagra una visión de libertad de enseñanza, o sea, en el fondo se resguarda, se reconoce, se garantiza la libertad de enseñanza. Es aún más fuerte porque garantiza la libertad de enseñanza. Es el primero. Luego el artículo 15 de la Constitución consagra que todos los derechos que son parte de los tratados internacionales son parte constitutivo de bueno, de este nuevo pacto social, ¿no? De la Constitución. Son parte esencial. Y nosotros tenemos tratados internacionales que plantean que o sea, la libertad de los privados de establecer colegios, de establecer y gestionar colegios. Entonces, la primera, el artículo 41, lo segundo, el artículo 15. En tercer lugar, el artículo 36, que habla del Sistema Nacional de Educación, habla en sus 2 primeros incisos, habla de los establecimientos creados por el Estado, es decir, los públicos, y los establecimientos Reconocido. reconocidos por el Estado. Los reconocidos por el Estado son todos los otros, por lo tanto ahí está totalmente consagrado. Y en cuarto lugar, el artículo 67, que habla de la libertad de pensamiento, de religión, de cosmovisión, de creencias, ¿no? Y al alero de ese artículo también se reconoce la libertad de enseñanza. Por lo tanto, no, no se acaban los establecimientos particulares subvencionados. No hay estas 4 razones que les decía para tener tranquilidad de que eso no es así. Y para las personas que adscriben a un credo religioso, ¿se van a seguir ejecutando clases de religión en los colegios? ¿Van a seguir existiendo colegios confesionales? Totalmente, eso está resguardado en el artículo 67, totalmente resguardado. Y es más, se van a poder seguir creando establecimientos educacionales. Nosotros creemos que eso es totalmente, eso queda muy resguardado por cómo quedó formulado ese artículo y por lo tanto tenemos total tranquilidad al respecto. Obviamente reitero estas preguntas porque son preguntas que han surgido en los debates, son Sí, preguntas claro. que lamentablemente tienen el origen, Alejandra, también en que
la interpretación, digamos, extrema respecto de lo que hoy día dice la propuesta de nueva constitución ha generado esta distorsión, y es bueno que tú, como representante de una Mm, fundación que lleva años estudiando en cómo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de gestión en los establecimientos educacionales, no solamente en los públicos, sino que también en los particulares subvencionados, en los privados, nos puedan dar esta interpretación con los pies en la tierra de lo que realmente dice la propuesta de nueva constitución en materia de educación. Y en este sentido totalmente. también, Alejandra, eh, aquí hay un elemento que es innovador para quienes somos profesores y para quienes trabajamos en general en los establecimientos educacionales. Asistentes de la educación, trabaja profesionales de la educación, docentes en los diferentes niveles, y es que por primera vez se les reconoce su rol en los Mm. procesos de enseñanza-aprendizaje y en el sistema de educación en general. ¿Qué dice la propuesta sobre los trabajadores o cómo las personas que son parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje son valoradas en esta propuesta constitucional, que es algo también inédito en nuestra historia constitucional? Sí, esto es algo muy importante, es algo que nosotros nos pone muy contentos, para ser bien honesta. Nosotros voy a contar, aprovechar de contar a las personas del distrito y a quienes estén viendo este video, ¿no? Nosotros hicimos antes que comenzar el proceso, incluso antes que se hicieran las elecciones de los convencionales, allá antes de mayo del 2020, Javier, eh, hicimos un decálogo donde definimos cuáles eran los 10 puntos que, así como si nosotros pudiéramos elegir los 10 puntos que nos parecía que tenían que estar en la nueva constitución respecto a educación. Y este era uno de los puntos. Y nosotros igual, claro, decíamos, vamos a soñar con lo que quisiéramos, porque este es un tema que nosotros analizamos otras constituciones en el mundo y analizamos también la historia previa de las constituciones en Chile, cómo estaba la educación. Y este era un tema que no había estado nunca antes en la historia, en las constituciones en nuestro país, y que en las constituciones de la evidencia comparada tampoco están todas. Están, mira, está en países como España, Portugal, hay una noción, hay una referencia a los distintos actores de las comunidades educativas, y en México hay una noción más parecida en términos de reconocer el rol de las y los docentes. Entonces nosotros creemos que es muy, muy positivo que se reconozca el rol fundamental que tienen las profesores, los profesores, para el resguardo del derecho a la educación. Entonces aquí el artículo 43 hace este reconocimiento, se reconoce, mira, se lo voy a leer para que las personas lo puedan mirar, ¿no? La Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto son agentes claves para la garantía del derecho a la educación. Miren qué potente que creemos que reconocemos en realidad, porque nosotros lo creemos fervientemente desde Educación 2020, pero aquí se reconoce en la constitución del país el rol que cumplen todos estos actores para la formación de las nuevas generaciones. Y luego dice, el Estado garantiza el derecho del quehacer pedagógico, el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajan en establecimientos educacionales que reciben fondos públicos. Dicha garantía incluye la formación inicial y continua, el ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica, en coherencia con los principios y fines de la educación. Se protege la estabilidad en el ejercicio de las funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando la autonomía profesional. Creemos que esto es muy importante por distintas razones. ¿Ah? Primero, además, también creo que hay que reconocer que esto de alguna manera busca reparar una relación que muchas veces ha estado bastante quebrada entre el Estado eh, y los docentes, los equipos de asistentes de la educación, todos los equipos que trabajan para resguardar el derecho a la educación. Esa es una relación que no siempre ha sido todo lo cuidadosa en el fondo reconocedora que ha sido del rol de las y los docentes. Y creemos que es muy positivo que así sea. Pero además se aseguran condiciones. Y como dicen, esto no lo digo yo, esto lo dicen organismos internacionales, lo dice incluso un renombrado, bueno, en el fondo, autor de la OSD, que plantea que el techo de la calidad que pueden encontrar los sistemas educativos, que pueden promover los sistemas educativos, es la calidad y las condiciones de la docencia. Cómo cuidamos a las y los docentes tiene que ver de un modo muy profundo con el derecho a la educación que le resguardamos a las nuevas generaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy, muy potente que esté este artículo. Sin duda, Lo y celebramos.
Y todos celebramos ese artículo y en algún momento cuando se dio la discusión respecto de este reconocimiento a ciertos grupos profesionales, se priorizó justamente a quienes trabajan en la educación porque son elementos, forman una parte esencial primero de las comunidades educativas. Las comunidades se articulan justamente con quienes trabajan, quienes interactúan en los establecimientos educacionales y por sobre todo también por el rol que tienen en la formación de niños, niñas y Totalmente. adolescentes y en cómo esa formación incide efectivamente en el desarrollo futuro que ellos van a tener. Y es muy Exactamente. importante dar ese rol, sobre todo cuando poco antes de comenzar la convención, recordemos, tuvo que un tribunal internacional, ¿no es cierto?, pronunciarse respecto de la deuda histórica de los docentes, personas que jubilaron, personas que se vieron Por ejemplo. perjudicados en sus jubilaciones justamente por esta disociación, ¿no es cierto?, que había o esta falta de relación mucho más armónica entre el Estado y quienes tienen la tarea de educar y participan también de esa tarea. Alejandra, la nueva constitución también plantea el fin al lucro en la educación. ¿Qué Sí. significa esto en lo concreto? Es, hoy es muy importante esto, Javier, porque me pasó en un debate la otra vez y quiero aprovechar de aclararlo. El que se acabe el lucro no quiere decir que las personas no puedan tener un sueldo, un legítimo sueldo, remuneración a su trabajo. El lucro es cuando las instituciones retiran utilidades para llevárselas, digamos, para lucrar. Eso es el lucro. Y no es que, porque si es que hay utilidades y las utilidades se reinvierten en el establecimiento educacional, eso no es lucro. El lucro es cuando las utilidades se sacan y se llevan como, en el fondo, para la persona o las personas, ¿ya? Y ojo, el lucro, también es importante recordar, el lucro ya está fuera de toda la educación que tiene, que recibe fondos públicos. Es decir, de todos los establecimientos públicos, municipales, y también de los municipales y de los servicios locales de educación, que es, porque este es un sistema que está en tránsito, ¿no? Pero también de todos los establecimientos particulares subvencionados. Todos esos establecimientos, esto ya se discutió, Chile ya llegó a un consenso respecto a esto el año 2015, cuando se legisló la ley de inclusión. Pero ahora lo que se incorpora es que se elimina el lucro de toda la educación. De alguna manera esto es concordante con lo que veíamos al principio, ¿no? ¿Cuál es el principal cambio? Es que se entiende la educación como un derecho y como un derecho que tiene también que ver con el país que queremos construir. Y ese derecho entonces no es un negocio, no es un negocio, sino que es un derecho que se resguarda. Y por lo tanto el lucro sale de este sector, digamos, no puede haber lucro en la educación. Exacto, porque hoy día la ley de inclusión, de hecho, ¿no es cierto?, obligó a a los colegios particulares subvencionados a transformarse en corporaciones justamente para regirse bajo esos principios que Exactamente. establecían el fin del lucro y la probidad en el manejo de los recursos públicos que se destinan a educación. Y lo que hacemos Exactamente. obviamente aquí es, bueno, gran parte de lo que hacemos en y se hizo en la propuesta de nueva constitución, Alejandra, y tú concordarás conmigo, es grabar en piedra gran parte de elementos que están en la ley vigente o están en la política pública o están en otros, digamos, articulados vigentes, ya sean tratados internacionales u otras garantías que existen, pero que era necesario elevar a rango constitucional. Oye, Exactamente. Alejandra, en la propuesta de nueva constitución también se habla de las universidades y se Sí, habla de la gratuidad en los estudios, en los primeros estudios, ¿no es cierto? No en los posgrados ni en los doctorados, pero sí en los estudios de exacto. pregrado que le permiten a una persona tener una profesión, ¿no es cierto? Y desempeñarse en el mundo laboral. Eh, y Exactamente. una gran pregunta que hay es cómo se financia este derecho. Sí. Estos dos, bueno, es muy importante y efectivamente se le da rango constitucional. Esto también es algo que llegó ya hasta, bueno, que está hasta, los 6 primeros deciles, ¿no? En nuestro país, que es algo que se legisló. Pero aquí se considera que, en el fondo, se explicita que, como tú decías, que los estudios de educación superior que son conducentes a títulos y grados académicos iniciales van a ser gratuitos en todas las instituciones que sean públicas y en aquellas que están privadas que determine la ley. Y el financiamiento, en el fondo, va a ir avanzando progresivamente. ¿Qué quiere decir progresivamente? Que en el fondo se va a ir ajustando, bueno, no se puede retroceder, ese es un elemento muy importante, que es que en el fondo vamos a ir avanzando en la medida que haya el criterio de responsabilidad fiscal para poder hacerse cargo de este derecho, pero una vez que se avanza no se puede retroceder. ¿Ya? Por ejemplo, esto quiere decir que ahora que tenemos gratuidad hasta los 6 primeros deciles,
no podríamos decir, no, vamos a retroceder hasta los 5 primeros Mm. solamente. No, se va a mantener hasta el sexto y luego se va a ir avanzando con un criterio de responsabilidad fiscal, por supuesto, ¿no? De modo tal que pueda ser financiado, pero eso es como todos los derechos que se consagran en esta Constitución. Es importante lo que Y tú hay una señalas. cosa, Ah, perdón. no, no, es que solo una cosa muy pequeñita, que hay un tema bien bonito a juicio nuestro, bien potente, que consagra la nueva Constitución también respecto a educación, que es que el financiamiento para las universidades contempla no solo las funciones de docencia, sino que también contempla las funciones de investigación y colaboración con la sociedad. Creemos que eso es algo bien importante porque también reconoce nuevamente el rol como el rol que tiene la educación para construir lo común. Y eso también se reconoce entonces en el carácter que se le da en la educación superior, no tan solo a la docencia, sino que a la docencia, la investigación y lo que se llama colaboración con la sociedad, vinculación con el medio, distintas formas de plantearlo, ¿no? Y que es súper importante porque las universidades locales juegan un rol importante en las Muy comunidades importante. con justamente esas acciones que permiten potenciar la relación o a veces ayudar y colaborar a las comunidades que se están desarrollando en diferentes áreas. Yo soy un orgulloso y siempre lo digo, ex estudiante de la Universidad del Biobío, que es la única universidad estatal y pública que tiene la región, y ellos estaban la otra vez muy felices, estábamos conversando sobre justamente ese elemento que tiene la norma de educación que los va a permitir potenciar esas acciones que tienen con la comunidad y poder fortalecer los procesos de investigación que desarrolla la universidad. Alejandra, Totalmente. para terminar, ¿qué diferencia, si tú, desde los elementos que ya hemos hablado en esta conversación, pero que si tú tuvieras que puntualizar en una gran diferencia respecto de la educación en la constitución actual y la educación en la propuesta de nueva constitución, ¿cuál sería para ti la gran diferencia que existe entre un texto y otro? Mm. Mira, yo creo que hay un tema que vimos quizás poco en la conversación y que yo creo que muestra gran parte del corazón de esa diferencia, que es el rol de la educación pública. Esta es una propuesta constitucional que en educación le da un carácter mucho más robusto a la educación como un derecho y como un derecho que tiene que ver con el desarrollo de la persona, pero que también tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Y por lo tanto, reconoce el rol público que tiene la educación, reconoce todos estos fines que vimos al principio que tienen que ver con el tipo de sociedad que queremos ser, pero también configura un sistema nacional de educación. Dentro de ese sistema nacional de educación están los distintos actores, los colegios privados, los colegios particulares subvencionados y los colegios públicos. Y además configura el rol garante que tiene que tener el Estado y un sistema nacional de educación pública, frente al cual el Estado tiene que, en el fondo, que se le reconoce un rol estratégico. Yo creo que ese es un elemento muy importante, pero es difícil decir que se engloba solo en eso, pero se engloba como en esta visión que se le da a la educación, de el rol que juega la educación para construir la sociedad. Y junto con eso yo igual no me puedo reducir solo a ese, Javier, perdón, pero lo que pasa es que también hay un tema muy importante aquí en que se le reconoce un rol a los actores de la comunidad educativa. Entonces, esto está en el artículo 42, que habla del derecho a la participación, por ejemplo, en el artículo 43, que habla de el rol de los equipos docentes, directivos, bueno, docentes y de otros profesionales de la educación, ¿no? Entonces, reconoce también que la comunidad educativa se configura a través de los actores que participan de ella y por lo tanto le da un rol también a estos actores, cosa que nosotros creemos que es muy importante. Eso también se reconoce, por ejemplo, en el artículo 38 no lo hablamos, es que tendríamos que tener 2 programas para hablar de todo, pero el 38 habla del tema de la educación permanente, que es súper importante. Sí, Todos sabemos que uno no termina de estudiar cuando termina, no sé, cuando termina de una carrera universitaria o el colegio, lo que sea, ¿no? Yo y voy a aprovechar de pasar el aviso. Yo estoy de cumpleaños el 4 de septiembre, cumplo 53 años y uno sigue estudiando a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, estudiando, aprendiendo. Y esta constitución también reconoce este rol de la educación como un proceso permanente a lo largo de la vida. y que era parte también del decálogo de Educación 2020 para la propuesta de nueva constitución y muchos decidimos llevar la mochila a la constituyente Exacto, sí, pues tú te justamente pusiste la para tener mochila. un articulado que nos permitiera avanzar en una educación de calidad, integradora y que le permita a cada niño, niña y adolescente tener las competencias necesarias para poder desarrollarse de manera plena
en nuestra sociedad. Alejandra Arratia, subdirectora de Educación 2020, agradecemos el espacio que nos diste y agradecemos también que haya sido nuestra primera invitada en este ciclo de conversaciones sobre Hablemos sobre la nueva Constitución. Muchas gracias, Alejandra. Feliz, Javier, siempre feliz de poder seguir informando. Así que muchos saludos para todos y todas y a leer para poder votar informados. Así es, tenemos que leer para poder votar informados y este espacio justamente contribuye a el voto informado este 4 de septiembre. Nos vemos en los siguientes capítulos donde estaremos hablando de otras materias de la propuesta de nueva Constitución y como siempre agradecidos por su atención y su preferencia. Que tengan un lindo día.